por meses. Estamos hablando hace unos días atrás también de bendiciones y maldiciones. Y yo quisiera compartir con ustedes unas notas que les puse porque quiero que sigamos reflexionando. A manera de resumen les puedo decir que hay unas escuelas o dos en las cuales se miran estas cosas. Hay quien dice que, por ejemplo, mirando lo que dice la palabra, pues hay unas maldiciones y unas bendiciones que corren de generación en generación. Otros dicen, no, eso no me puede alcanzar porque ya yo estoy en Cristo, y si yo estoy en Cristo, estoy libre de las maldiciones. Pero yo quiero que usted vea que le puse Gálatas capítulo 6 y verso 7, porque dice, escuche bien, todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará o cosechará. Si siembras de la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. Y si siembras en el espíritu, recibes bendición. O sea que esto sigue vivo. Y quiero, ¿verdad?, mirarlo primero con una base, por así decir, quizás la primera parte es un poco más árida para muchas personas, pero vaya a Gálatas capítulo 3. De hecho, le transcribí ahí el texto, Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, donde nos dice que Cristo nos redimió de la maldición del sistema de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición que nos acarrean en nuestras malas acciones. Porque dicen las Escrituras, maldito el que es colgado en un madero. Y Jesús murió por nosotros, colgado de un madero en forma de cruz. Ahora Dios puede dar también a los gentiles la misma bendición que prometió Abraham. Y cada uno de nosotros, los cristianos, podemos recibir las promesas del Espíritu Santo a través de esta fe. Desde Abraham, Dios promete salvar por la fe. Si el obedecer la ley, que vino 430 años después, hubiese sido una manera de ganar el favor de Dios, pues, diferente a la fe de Abraham, entonces la salvación sería por obra. Me detengo aquí. ¿Por qué razón? Porque Abraham se salva por la fe. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted ve una adoración del ser humano a Dios desde el principio. Y cuando usted ve a Abraham, por ejemplo, que viene de derrotar a unos reyes y llega a lo que conocemos que es Jerusalén, le sale Melquisedec, rey de Salem. Y fíjate qué interesante, Abraham le diezma a Melquisedec y no había ley, todavía no estaba Moisés, no estaba el monte Sinaí, no estaban las leyes. ¿Por qué? Porque es un acto de adoración. A lo que voy es que había esa relación con Dios. 430 años después, Gálatas lo explica, dice, Dios le da la ley al pueblo para que el pueblo entienda y sepa que no se puede salvar a sí mismo. Y Pablo le dice a los Gálatas, nos damos cuenta que la ley es como un bastón que me ayuda a caminar para encontrarme con Cristo, porque ¿qué descubro? Que nadie puede cumplir la ley perfectamente y ganarse la salvación. Así que desde el comienzo del libro, es más, desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y que mueren espiritualmente y que son lanzados del huerto de Edén, Dios hace un sacrificio y los cubre con pieles de animales. Así que desde el principio hay misericordia y gracia de Dios. No es un Dios furioso con un látigo esperando que uno falle para darle. Pero quiero traer esto del contexto de lo que es estar maldito. ¿Por qué? Porque estar maldito es consecuencia del pecado. Estar maldito es consecuencia de haber retado a Dios. Y esa maldición de haber retado a Dios, Cristo la toma en la cruz del Calvario sobre él. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? La pregunta es, tercer párrafo, ¿para qué se nos dio la ley entonces? Fue algo que se dio para mostrarle al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Por este sistema que no le dio salvación a nadie, culminó con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es descendiente de Abraham, a quien Dios le dio esta promesa que fue hecha. Recordarán, si usted mira Mateo capítulo 1, que te lo dice, que Cristo es descendiente de Abraham y descendiente también de David. Uno por la cuestión del reinado, otro por la simiente de Génesis 3.
de aquel que habría de venir y iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Así que la única manera de librarnos del pecado o de la maldición es por la fe en Cristo. Y esta puerta de escape está abierta para los que creen en Él. Ambos ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ahora que somos de Cristo, somos de veras descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Esta parte la quiero enfatizar mucho. Lo otro es que la idea de redimir es pagar un precio para sacar los redimidos del lugar donde estaban. Lo decimos de otra manera, cuando el ser humano peca, pasa a ser parte de los bienes que están en la casa de empeño del diablo. Y nadie podía pagar el precio para sacarnos de la casa de empeño del diablo, excepto Cristo, que su sacrificio en la cruz del Calvario nos sacó de esa casa de empeño del diablo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Así que lo repito, esa idea de redimir es pagar un precio para sacar a los redimidos del lugar donde estábamos. En ese sentido, Cristo nos redimió de la situación de maldición en la que nos encontrábamos, cancelando para nosotros primero la sentencia condenatoria que la ley establecía y la muerte eterna que exigía. Por eso es que Efesios dice que los que estamos en Cristo hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Pero todavía falta la consumación final de esa redención, que es cuando Cristo regrese en gloria. Las tumbas se abrirán, los muertos resucitarán, el mal entregará a sus muertos. Y luego nosotros que habremos quedado, seremos levantados juntamente para recibir al Señor en el aire. Esa es la explicación que da Tesalonicenses. ¿Y qué se consume en ese momento? Cuando nuestra alma espíritu se conecta con cuerpos transformados y glorificados. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario le dio para atrás a toda la destrucción que hizo Adán en el huerto, que mató espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo vino a darnos vida en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, las tres, vida eterna. Ahora bien, la obra de Cristo permitió que Dios, escuche bien, cargara en Él el pecado de todos nosotros. De modo que la maldición de Cristo fue de carácter representativo, porque lo hizo como sustituto de nosotros. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, no es que pecó, sino que a fin de que llegásemos a ¿qué? A hacer justicia de Dios en Él. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Todo el pecado de la humanidad fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo no pecó, eso no lo constituyó en pecador, es que su sacrificio pagaba el salario del pecado, que era la muerte. Así que Cristo llegó a ser hecho maldición al ser el sustituto universal del pecador. En la cruz ocupa el lugar del pecador, los pecados le son imputados, esto es, son puestos sobre él. Vamos a Isaías 53 un momento para mirar el verso 6 que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. O sea, Cristo no pecó, pero el pecado se lanzó sobre él. Por eso una de las partes que nosotros vemos en las narrativas de la crucifixión es que de momento hubo toda una tiniebla sobre la faz de la tierra. Es como una oscuridad que cubrió todo ese calvario. Se entendía que Dios como que tapó eso mientras toda esa maldad iba sobre Cristo. Por eso es que en un momento dado en la cruz Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? No es que Dios lo abandonó, es que el pecado crea distancia entre el ser humano y Dios. Y al lanzar todo ese pecado sobre él, esa carga de desconexión de la humanidad, el Señor la siente en su fuero. Pero cuando se sigue leyendo ese Salmo 22 que empieza hablando de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Termina con un cántico de comunión con Dios. Amén. Por eso es que al final de esa crucifixión Él puede decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la palabra, ¿verdad? Contra la muerte y de poder. Ahora, ¿por qué le traigo toda esta primera parte? Porque Cristo rompió esa maldición de muerte eterna para el ser humano. Colosenses capítulo 2.
versos 11 al 15 nos dice que cuando aceptamos a Cristo, vamos a buscar Colosenses capítulo 2, porque ahí hay un problema de redacción en este texto, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, todos los malos deseos, todo eso por medio de una operación espiritual, el bautismo del alma. En el bautismo nuestra vieja y perversa naturaleza muere con Cristo y fue sepultado con Él, pero en su resurrección de Jesús salimos a una nueva vida mediante la fe en la palabra de Dios, quien lo resucitó. Vamos a Colosenses, un momento, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y llevo esto como entierro de pobre, pero queda grabado para el estudio de los martes. Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15, dice que en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando ¿sobre quién? Sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo en la cruz del Calvario cancela toda esa maldición de muerte sobre nosotros. Ahora bien, hay dos enfoques, estoy en la segunda página, sobre este tema de las maldiciones generacionales que han causado mucha discusión. Y unos plantean que al aceptar a Cristo como tu único y eterno Salvador, se quebrantaron las maldiciones, y vimos que es cierto. Vemos que en Jeremías, escuche bien, Jeremías capítulo 31, versos 29 y 30 dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia ¿qué? Maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la ¿qué? La dentera. En otras palabras, si mi abuelo pecó, el issue de salvación es ¿de quién? De él. O sea, si mi abuelo no aceptó a Cristo como su único y eterno Salvador, yo no me pierdo. Estoy hablando de salvación, porque hay otras cosas. O sea, por eso que quiero distinguir esto de las maldiciones, lo han mezclado como que tiene que ver con la salvación. Páralo ahí, porque no, lo que queremos decir no es eso. Lo que se ha venido hablando, y lo quiero aclarar bien meridianamente, es que yo puedo estar salvo. Por ejemplo, el que murió en la cruz del Calvario al lado del Señor, que se arrepintió a última hora. Puede haber 83 maldiciones generacionales de los abuelos de él, y el tío era adicto, y el otro era pillo, y el otro lo consagró en un altar a Satanás, y le josearon una gallina por encima, que se la picaron siendo bebé a ese que murió en la cruz. Todo eso fue quebrantado en la cruz, y él fue, ¿a dónde le dijo el Señor que tú vas a estar conmigo? Ese no tuvo tiempo de romper con una oración por lo que haya hecho su familia. Ese no tuvo tiempo de pedirle perdón a su mamá, que quizás él la maltrató. ¿Entienden lo que les quiero decir? Su salvación estaba ligada al sacrificio ¿de quién? De Cristo en la cruz del Calvario. Le creyó a Cristo, confesó su inocencia y le dijeron: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Otros, escuche bien, con base en Proverbios 26:2. Vaya a Proverbios 26, capítulo 2. Y yo quiero aclarar esto hoy porque vamos a salir claros de este lugar. Que una cosa es nuestra salvación, pero también tenemos que mirar y medir si nuestra conducta puede generar o no puede generar una bendición, o puede generar o no puede generar una maldición. Vaya a Proverbios, capítulo 6, y vamos a seguir reflexionando, 26, perdonen que mis niveles de café bajaron a esta hora. Proverbios capítulo 26, verso 2, ¿cómo dice esa palabra poderosa? Como el gorrión en su vagar,
y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin qué. Algo hay, algo tuvo que pasar, algo está sucediendo, algo hemos hecho. Y tiene que haber entonces una reflexión a ver por qué está pasando lo que está pasando. Usted sigue mirando, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, vamos ahora a Éxodo capítulo 20, y esto lo vamos a continuar el miércoles que viene, pero vamos a seguir buscando otros textos. Cuando usted mira Éxodo 20, versos 4 y 5, es más, desde el 3, no te harás dioses ajenos delante de mí, le dice el Señor cuando da los mandamientos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero eso no termina ahí, miren una coma. ¿Y hago qué? Misericordia de millares a los que me aman y guardan mis qué. Yo puedo revertir esa maldición que se llama ahí generacional si obedezco, si me meto con Dios, si honro a Dios. Amén. Y eso tiene que quedar claro. Así que el texto lo sostiene. Hay maldiciones y hay bendiciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que siendo creyentes, pues creemos que por estar lavados por la sangre de Cristo, tenemos licencia para hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué dice Gálatas en el Nuevo Testamento? Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? ¿Quieres un ejemplo? Tú agarras a un niño y le das y lo maltratas y tú estás sembrando en él. Tú desprecias a un niño. Tú rechazas a un niño. Y eso que estás sembrando en él, ¿va a qué? Va a crecer y lo vas a ver manifestado. Puede ser en la adolescencia, puede ser en la adultez. Por eso estamos viendo toda una distorsión. Usted sabe toda la violencia que se le ha sembrado en la psiquis a la niñez que viene subiendo. Hay sermones míos de 1993 que yo les decía a la gente, y en conferencias que daba de aspectos de derecho, hablando de la ley de menores y de maltrato, que la generación que viene subiendo es la más violenta y el tiempo me dio la razón. Y la de ahora ni se ocupen. Que un niño de escuela elemental lleve una pistola a una escuela, en serio, ya eso empezó a explotar en Estados Unidos. Y en Rusia. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no te inclinarás a ella, no las honrarás, porque entonces viene esa maldición. Ahora, Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Y les puse una nota adicional, le puse Levítico 26, porque en Levítico 26 también tiene resumen de bendiciones y maldiciones, pero está más ampliado. Entra en unos issues, por ejemplo, vaya a Levítico 26, porque en Levítico 26, esto está bueno, ¿cuántos se gozan? Miren esto. O sea que siguen habiendo maldiciones y siguen habiendo bendiciones, ¿a causa de qué? De lo que estamos sembrando. Vaya a Levítico 26, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sabe la gente que está descubriendo los altares taínos por ahí? Y está bien, podemos ir a ver la cuestión de la arqueología y apreciar la cultura, pero no podemos postrarnos allí y empezar a inventar y a imitar rituales de los ancestros de yo no sé qué. Y hay gente que está en esa. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aquí viene, yo daré vuestra lluvia en tiempo y la tierra rendirá productos
y el árbol del campo dará su fruto. Y por ahí empieza a hablar de las bendiciones sobre la agricultura. Y empieza a hablar en el verso 6 que hay paz en la tierra, que podemos dormir y no habrá quien nos espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, la espada no pasará por vuestro país, perseguiréis a vuestros enemigos, caerán espada delante de vosotros, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Me siento aquí en este texto. 5 de nosotros, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos grupos de 5? 4. Así que 4 grupos de nosotros en oración ponen fuga, ¿qué? ¿Cuántos enemigos? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principado. Aquí hay 4 grupos poderosos en esta mañana que ese texto me dice a mí que mientras estemos en obediencia podemos perseguir todas esas malicias y todos esos demonios por lo que se ha hablado aquí, para que Dios le dé cordura a los legisladores. Para que esos demonios de confusión que están allí, que se metieron allí, se vayan en el nombre de Jesús. Amén. Para que eso que se metió, esa ráfaga diabólica, mire, hay ráfagas diabólicas, y aquella tiene una biopsia, y aquella tiene una resonancia magnética. Ven acá, espérate, vamos a parar esto. No es que no ocurra, puede ocurrir. Nuestros cuerpos se deterioran. Amén. Algunos de ustedes tienen una bendición que les salen canas, a otros se nos cae. Porque los cuerpos están ¿en qué? En deterioro, porque este no es el cuerpo que entra a los cielos. Y yo puedo estar enfermo y no necesariamente estoy maldito. Y puedo estar enfermo y ser una maldición. Y tú lo disciernes. Mira, una vez yo estoy hablando, estamos compartiendo un grupo, habían unos médicos, y yo aproveché, te estoy hablando de hace años, me estaba haciendo unas pruebas en específico, y yo tenía un índice en la sangre alto de una cuestión ahí, y usé la técnica de Natán con David. Les digo a ellos, mira, yo tengo un pana que habló conmigo y me dijo que le hicieron esta prueba y dio esto. Y yo, cuando tengo un médico que me mira así, me dice, eso es cáncer, pero así. Cuando él dijo eso, yo sentí que eso no era un diagnóstico lo que él me estaba diciendo. Yo sentí que eso era un azote contra mí. Y él no se dio cuenta de lo que él está diciendo. Hay veces que decimos cosas que quizás tú no tienes la intención, pero pueden llevar el barniz de una maldición. ¿Quieren un ejemplo? Lo tengo que probar por la palabra. Mire a ver si la Biblia de ustedes tienen un Génesis 31. Vamos a Génesis 31 un momento. Y no se olviden de Levítico 26. Génesis 31, miren esto. Ustedes se tienen que acordar de Jacob cuando tiene que irse de la casa de su suegro Labán. Estoy en Génesis 31. Y ya pues el suegro lo había engañado varias veces y le había cambiado las reglas de juego varias veces. Y ya llega el momento en que él dice, yo me voy a huir, ya yo me voy de aquí. Yo pagué 7 años por la hermana mayor, después 7 años por la otra. Cada vez que me quiero ir, él no me deja ir. Así que él espera un momento que Labán se había ido a trasquilar las ovejas en el verso 19. Y cuando se va a trasquilar las ovejas, ya Raquel y Jacob se habían puesto de acuerdo para irse. Y mira lo que dice el verso 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó, ¿qué? Los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día le dijeron a Labán, mira, Jacob se fue a huir con tus hijas, se llevó todo y no está. Y Labán toma a sus parientes consigo y se va detrás de él. Y usted siga leyendo esa historia, yo quiero que la repase en su casa, porque cuando lo alcanza, yo creo que lo alcanza en el verso 26 por ahí, 25, alcanzó pues Labán a Jacob. Y había
fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamboril y con arpa? Ahí había un bochinche familiar bien bueno. Dice: pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate, no hables a Jacob descomedidamente. Y aquí me detengo para poner una nota. Por fuerte que esté la garata en tu familia, por difícil que sea lo que te hayan hecho, antes de abrir la boca, habla con Dios. El texto me dice: Labán tiene razón de caerle encima a Jacob. Pero antes de que él fuera a ejercer el derecho que pudiera tener, Dios le dice: no lo maltrate, ten cuidado. Ahora siga leyendo, verso 30. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y aquí viene. ¿Jacob sabía que su esposa se había robado los dioses del viejo de ella? No lo sabía. Pero aquí viene una maldición. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Pero como él no sabía que su mujer se había robado los dioses del suegro, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, ¿no qué? No viva. Es una maldición de muerte. Delante de nuestros hermanos reconoce: lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Solamente tomo un ejemplo para que tú y yo podamos ver que puede ser que digamos algo en algún momento, no con una mala intención, pero eso que estamos diciendo se convierte en una maldición. Ok, vamos a salir de ahí porque no quiero seguir trabajando esto, pero entonces el propósito de meternos en esta palabra, hermanos y iglesia, es reflexionar, de pedirle a Dios que trabaje el corazón, porque no es que estemos pecando por ahí, no es que estemos en la poca vergüenza, pero puede ser que en lo que estemos haciendo sea peor que eso. Que podemos tener salvación, pero estamos atados. Podemos tener salvación, pero hay maldición. ¿Me van siguiendo? Por lo que hacemos. No porque Cristo no es suficiente. La suficiencia en Cristo expuso las potestades, revocó los decretos de muerte, tenemos salvación. Pero todo lo que el hombre sembrare. Así que hay que cuidarse de lo que uno habla. Estando yo en esa mesa con ese médico, yo percibí que aquello fue un azote. Aquello como que me atribuló. Yo reprendí eso en el nombre de Cristo. Amén. Claro que me seguí haciendo pruebas. Claro que me miraron al revés. Y al final no encontraron nada. Amén. Gloria a Dios.